Hola, les voy a leer la columna que escribí esta semana para El Tiempo que titulé A Cartillazo Limpio. El módulo 1, y eso que hasta ahora es el módulo 1 de la cartilla de la Conferencia Episcopal sobre Muerte Digna, es la estocada que muchos católicos estábamos necesitando para tomar la decisión de renunciar al clero. Nótese bien que no digo a la religión católica ni mucho menos a la fe, sino al clero. Me refiero a los sacerdotes que desde sus palacios de oro osan manipular la conciencia de las personas, mandando mensajes de miedo y de culpa a cartillazo limpio. Miremos a partes de la cartilla titulada Para que tengamos vida en abundancia, que a la luz de la realidad de una iglesia llena de seminarios e iglesias tan vacíos que más parecen museos que centros de congregación, luce como una patada de ahogado en vez de como el faro orientador que pretende ser. Miren con qué desfachatez el clero siembra culpas en las familias de los enfermos que sufren, como si no fuera ya caótica y dolorosa su situación. Abro comillas. ¿Qué se necesita entonces para que una persona y una familia entiendan que no hay peso insoportable cuando se ama? Cierro comillas. De manera pues que, según el clero, quienes consideramos insoportable el dolor de un ser querido enfermo y que por ello deseamos para esa persona la eutanasia o la muerte asistida, si esa es su voluntad, es porque simple, sencilla y llanamente no la amamos. Vaya atrevimiento. Vuelvo y abro comillas. La Iglesia siempre ha tenido muy en alto el importante papel de la familia de los enfermos, pues gracias a ustedes ellos pueden contar con un apoyo afectivo que los valore en sí mismos y no solo por su productividad como la sociedad del mundo actual quisiera imponer. Cierro comillas. Resulta entonces que para el clero, la familia que quiere ayudar a un ser querido a morir lo hace porque ya no se puede lucrar de él. ¡Cuánta indolencia! Y como si los enfermos no tuvieran suficiente con su padecimiento, esto les dice, abro comillas, asumir el dolor físico o moral en lugar de renegar por él nos hace otros Cristos, predicando el evangelio del sufrimiento, que es una llamada al valor y a la fortaleza, a la madurez interior y a la grandeza espiritual, que es una digna cátedra para esta humanidad cada vez más superficial. Cierro comillas. O sea, que por pedir la muerte a conciencia y en libertad, son inmaduros, pequeños de espíritu, irresponsables de no detener la superficialidad de la humanidad. Culebreros sofisticados. En otro apartado dicen, abro comillas, la libertad no es sencillamente tomar una decisión puntual, sino que implica un proceso en el que también es legítima la pregunta, ¿cómo afectan mis derechos a los demás? Por ejemplo, si decido darle fin a mi vida para evitar un dolor físico o moral, ¿qué dinámicas familiares, sociales se afectarían? Cierro comillas. Me pregunto, ¿con qué novedosa definición de libertad saldría el clero si la respuesta de un enfermo a esta pregunta es que su familia estaría mejor que viéndolo sufrir? El abuso de la dialéctica. Y por ahí en algún lado, como para que no queden cabos sueltos, dicen, abro comillas, la eutanasia, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún como una preocupante perversión de la misma, cierro comillas. Me toca leer esa frase varias veces para asegurarme de que dice lo que dice. Y pienso, ¿qué puede ser más excluyente y cruel
para un alma creyente y atribulada que semejante sentencia. Ay, curas de ese clero, ustedes, aunque vivan en los palacios y templos del catolicismo, son minoría dentro de la Iglesia y están en vías de extinción. Les recomiendo afinar su instinto de supervivencia. Mejor harían sacando una cartilla para ocuparse de eliminar el pecado de sus sotanas, empezando por pedir perdón a grito firme por lo que Benedicto XVI apenas pudo mascullar hace unos días. La verdad es que cuando yo supe hace un tiempo, cuando escribí también una columna en respuesta a un comunicado que sacó la Conferencia Episcopal después de que la Corte emitiera el fallo en el que amplió el derecho a morir dignamente, en este caso la eutanasia, para personas que no fueran solamente enfermos terminales, sino personas con enfermedades degenerativas, que fue un comunicado pues totalmente en contra de esa decisión de la Corte. Yo escribí una columna y en ese momento recibí una invitación de algunas personas que conozco en la Conferencia Episcopal para hablar del tema. Y ahí pues me enteré de que estaban trabajando en una cartilla y les di mi punto de vista, mi opinión. Y yo no me hice ninguna ilusión, pero realmente al leer la cartilla, y eso que es hasta apenas el primer módulo, me parece que es peor de lo que me hubiera podido imaginar. Los apartes que comparto en la columna pues son solamente eso, unos apartes de una cartilla pues que es mucho más extensa, pero pues que la verdad no ofrecen ninguna comprensión del dolor de las personas en esa situación, ninguna apertura al diálogo para entender la diversidad, la conciencia. El cura que sacó esto en una entrevista en radio cuando lo cuestionaban acerca de pues si cada cristiano, cada católico tiene digamos derecho a decidir a conciencia, y si lo que su conciencia le dice es que quiere el derecho a la muerte digna, llámese en la modalidad de eutanasia o en la modalidad de suicidio médicamente asistido, él ahí decía pues que entonces tenía una conciencia errónea. Y no dejaba ningún lugar a otra cosa que no fuera la única, cerrada, limitada y cruel interpretación del clero, que francamente no entiendo porque también conozco muchos sacerdotes muy cercanos al trabajo con las comunidades, con las personas, pues que practican la compasión, el entendimiento, que acompañan a la gente a decidir a conciencia, que le cuentan a la gente lo que dicen los textos sagrados, que le permiten a la gente encontrar también razones para tomar unas decisiones como estas, que están en la misma línea de tomar decisiones como el aborto, que no es lo deseable, pero que en algunas ocasiones, incluso la Iglesia, en 10 ocasiones exactamente, como también lo dije en una columna, la Iglesia lo excusa, lo perdona, expía ese pecado. Como ir a la guerra, por ejemplo, que no es algo deseable, pero que en los textos eclesiásticos se encuentra la justificación para eso en unos contextos en que se sabe que la gente puede morir y ese bien sagrado que es la vida pues se puede violentar. Entonces eso existe, eso está en los textos, eso está desde hace mucho tiempo, digamos, en los textos religiosos, pero a una parte del clero le parece que eso no lo debe conocer la gente, los creyentes, y lo ocultan y además interpretan muy a su acomodo y muy en la línea de infundir miedo, culpa, pecado a la gente, y pues yo creo que por ahí no es la cosa y que eso es muy cruel. Entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en 15 días con una nueva columna. Chao.